Un nuevo día en el camino. Esta vez en Galicia hace muchísimo frío. Las vísperas de ayer en la iglesia del monasterio no me han gustado tanto. Iñaki ya se ha ido, él no podía dormir más después de que me había levantado yo. Estoy algo cansado y bastante pensativo. Este camino ya se acabará muy pronto. Hay dos variantes para ir a Sarria. La más corta va al lado de la carretera, la más tranquila y bonita es un desvío. Estoy en el camino francés, a 125 kilómetros de Santiago y no hay otros peregrinos. Es como al principio del camino en Cataluña. De repente me alcanza Agnieszka. No pensé que iba a hacer el desvío tan bien. Está llena de energía mientras que yo camino casi sin rumbo, casi perdido en mis pensamientos. No la puedo seguir hoy y la dejo ir. The first pilgrim on this way. Poco antes de llegar a Sarria, Maña me alcanza, ha tomado el desvío también. Entramos en un bar y comimos bocadillos, luego seguimos caminando. En el albergue de Mercadoiro hay una sorpresa. En la habitación a que nos lleva el hospitalero ya nos espera Agnieszka. El albergue carece de un comedor y también de una cocina. Agnieszka nos acompaña por primera vez a la cena y ya desde hace unos días le decimos, Maña y yo, que el menú del día es económico, práctico y no hay que llevar comida para cocinar por la tarde. Desafortunadamente es justamente aquí donde nos toca el peor menú del camino. Ya no hay elección de platos. La comida no está caliente y Agnieszka, que se enfadó con los hospitaleros en su llegada allá, oscila entre está frustrada y furiosa. ¡Qué luz increíble! En el tramo a Porto Marín no veo a otros peregrinos. La soledad aquí me parece ser aún más extrema que en el camino catalán donde sabía que era el único peregrino en marcha. Aquí hay muchos, pero ahora no están.
La niebla matinal es como una metáfora de mi estado de ánimo. Se ha ido la transparencia, ya no veo nada claramente. Obviamente un gran número de peregrinos comienza la etapa en Porto Marín. Entre tanta gente extraña, la soledad que siento se aumenta aún más. En Palas de Rey me topo con Iñaki, que me muestra una foto de su éxito de pesca. Ya tomará el autobús a casa, no le queda más tiempo. Me cuenta que Matías ha tenido que dejar el camino por una tendinitis. A Mania le mando un SMS del albergue en que estoy. Cuando llega por fin obtiene la última cama en otro dormitorio. No parece estar demasiado contenta con el albergue. Por casualidad veo a Agnieszka en el supermercado, se ha alojado en otro albergue. Un mensaje cortito, buen camino, lo que dicen todos los peregrinos aquí en el camino, pero es con la fecha 14 de noviembre de 25, en 8 años. Ahora tengo la idea de estar en el futuro. He pasado una puerta por el tiempo y que ya no estoy en el presente como lo conozco. ¿Qué habrá sido de Ana? Ni siquiera se puede hablar en calma con su cámara porque por todas partes hay peregrinos. En Santiago quiero quedarme al menos 2 noches. Tal vez sea incluso posible ver a José Mari cuando vuelva de Finisterre.
mi habitación en un albergue de Azúa está una peregrina española que vive en Londres y prefiere hablar conmigo en inglés. Me acuerda de Alex, que conocí en Asturias en el Camino de la Costa hace 7 años, que también vivía en Londres y que no quería hablarme en castellano. Luego la habitación se llena completamente con alemanes. En el albergue están también 2 peregrinas australianas, madre e hija, Shaya y Daisy. Desde Mercadoiro ya es la 3ª vez que coincidimos en los mismos albergues. Un nuovo dia no caminho. O dia começou com muita chuva. Consigo caminharia até o fim do mundo e além. Mas sem ti, o caminho já não tem muito sentido. Sem ti, o fim do caminho, sem dúvida, está aqui. Mas preciso continuar sem bússola. A única coisa que resta-me agora é o desassossego. Eu caminharia 500 milhas mais para te ver, mas não sei onde estás. Hoy realmente no hace el mejor tiempo, pero bueno, así es Galicia. En el Café Paraíso tengo una cita con mis 2 amigas peregrinas. Ellas van a comenzar el camino de Fisterra mañana y hay que despedirme de ellas. Pasamos unos momentos muy divertidos y sin duda las echaré de menos. Al final Agnieszka se da cuenta de que estaba sentada todo el tiempo en 2 sándwiches, la provisión para el camino de mañana. It was bigger before. Pero que no es posible, Agnieszka. With big ass, it is. Show me, baby, show me. Take you. Muy temprano voy a la oficina del peregrino para evitar las colas. Al menos tengo tiempo para ir a la misa del peregrino en calma. En la catedral vuelvo a ver a una peregrina inglesa que vi varias veces en el camino, aunque nunca hemos coincidido en los albergues. La primera vez la vi cuando cantó en un túnel entre Burgos y Tarrajos. Quedé fascinado por la belleza de su voz. Ahora está sentada a mi lado y puedo escuchar cómo canta de nuevo. Es un deseo cumplido porque varias veces durante el camino pensé que me gustaría mucho volver a escucharla. No mencionan a ningún peregrino alemán que empezó a caminar en Montserrat. Ya no es como antes.
Llegado a Santiago, le mando un mensaje a Ana. Va a pensar que estoy loco, tanto tiempo para caminar por España. Pero sé que sabe tratar a los locos. Me dijo que estudiaba lingüísticas, pero entre tanto me enteré en una red social que es psicóloga. Me topo con Jonas de Berlin, que ha visto todos mis vídeos sobre el camino y me reconoce enseguida. Da ich jetzt in deinem Video lande, spreche ich jetzt. Ich bin dieses Jahr an euch YouTuber, sage ich das, den Camino del Norte gegangen. Ich wurde mit von Lars inspiriert, weil ich seinen alten Film über den Del Norte gesehen habe. Mejor en el sol. Sí, sí, sí. Luego, cerca de la plaza de Cervantes, veo para mi gran sorpresa a Gaby y José Antonio, mis amigos de Vitoria-Gasteiz, que acaban de hacer el camino inglés. Incluso sabía que lo iban a hacer, pero pensé que a mediados de abril y que ya estaban de vuelta en casa. Mira la mochila, ya no tiene menos que Ha sido la providencia, dice José Antonio. Luego, volviendo de la estación a donde he acompañado a mis amigos españoles, veo a Alex, que queda bastante desilusionado porque no lo reconozco enseguida. I don't think I'll ever forget the night we met Shereen Palestina. across the rain. And you were like over and felt for me. En la plaza de Obradoiro veo a José Mari que viene de la estación de autobuses. En la rúa do Vilar veo una mariposa. Tal vez sea un signo. Sigo la mariposa en su vuelo, me topo con una chica de Colonia que busca la oficina de peregrino. No logra orientarse en su mapa. Al menos has podido llegar a Santiago, le digo en broma. ¿Vas a volver a casa? Me mira con sorpresa. No, dice. Voy a Finisterre. Podría caminar 800 kilómetros más. Y a Alex, de Londres, lo mencioné en la rúa hace 3 días y ya está, ya aparece. Se ha materializado en Santiago, aunque aparezca improbable, pero estaba allí y me reconoció. Es un camino raro. Voy a cenar con José Mari, Almu, Javi y Vicente, los 2 Albertos, como los llama José Mari ahora. Son unos huevazos, pijiperegrinos, apúntalo. Pijiperegrinos. Y en muchos días tampoco, porque nos quedábamos o atrás o adelante, como hicimos el año pasado. Pues así. Piji Albertos, estos en la puta. ¿Tú veías que metía la nariz en el pescado? No. Que coste que Voy a hay. pedir el flan, pero sin crema. No fastidies. Claro. Qué guapo. Pero hay que mirar para ahí, no para él, Recordando el camino. del año pasado. Y el que vamos a hacer juntos otra vez. Mira, hablaría. Pequeño cambio de mis planes. Ahora estoy en el camino hacia Finisterre.
En el camino hacia Negrera veo a varios peregrinos, pero no conozco a nadie. En Negrera ya, cuando voy del albergue al centro, veo a la chica de Colonia. Quiere seguir caminando. Tal vez hubiera sido mejor caminar un poco más, pero de esta manera no podría haber ido a la mejor pizzería del camino. Y además hace mucho calor y no me apetecería caminar con la mochila hoy. Ayer estuvo Cristina, o sea, antes de ayer, y me dijo que puede estar los 5 días. Por la tarde, la hospitalera echa del albergue a un peregrino que lleva una guitarra en vez de una mochila y que actúa con cierta agresividad. Me parece que en este camino he grabado demasiado hace un año ya. Hablo con una peregrina rumana, Corina, que vive en Londres. Cuando voy a almorzar en el Olveroa, la vuelvo a ver, pero no se queda, sigue caminando. En el albergue están 2 peregrinos alemanes más, Justin y Nick. Compartimos nuestras experiencias. Nick ha hecho la Vía de la Plata, Justin el Camino de la Costa. Hablamos hasta muy tarde. Hacia Muxía y por primera vez me perdí, hablando con una peregrina muy maja, pero nos perdimos. Nunca he llegado tan tarde a Mujía. He hecho la etapa con una peregrina de Moravia, Olga. Ha hablado casi todo el tiempo, así que ha sido una etapa entretenida. Puesta de sol hoy. Recibí un email de Agnieszka diciendo que quería venir a Mujía también, pero no nos vimos. No estaba destinado a ser. El camino termina de la misma manera como ha comenzado, en soledad total.